Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión por las historias otomanas corre por nuestras venas digitales. Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, las relaciones amorosas dentro y fuera de la pantalla, esas que nos hacen suspirar, llorar y a veces hasta gritarle al televisor. Pero no cualquier relación, sino esas relaciones donde parece que el destino, o más bien, el guión, se empeña en poner obstáculos, en mostrarnos que quizás no fuimos los primeros, pero que el amor verdadero siempre encuentra su camino, dejando una huella imborrable. Y sí, por supuesto, también hablaremos de ese rumor que está incendiando las redes, reconciliación entre Anne de Ercel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de drama, romance y revelaciones. Antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones turcas, quiero recordarles, como siempre, que se suscriban al canal. Sí, a ese botoncito rojo que está por aquí abajo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán análisis, curiosidades, chismes jugosos y todo lo que necesitan para estar al día con el mundo de las series turcas. Suscríbanse, no sean tímidos. Y ahora sí, vamos al grano. Hoy vamos a explorar esas historias donde la protagonista quizás no fue la primera opción, pero que con su carisma, fuerza y amor incondicional, logró conquistar el corazón del galán y demostrar que el verdadero amor no tiene que ver con ser el primero, sino con ser el único e inolvidable. Y claro, haremos una parada obligada en el culebrón mediático que rodea a Hande y Kerem, porque no podemos ignorar ese fuego que está a punto de volver a encenderse. Empecemos con una serie que seguro les suena familiar, *Erkencicus*. Esta comedia romántica nos presenta a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que empieza a trabajar en la misma agencia de publicidad que su hermana mayor. Aquí es donde conoce a Kaan, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y atractivo que regresa a Estambul tras un largo viaje. Kaan al principio está comprometido con otra mujer, una sofisticada modelo que parece ser todo lo que Sanem no es. Sin embargo, la conexión entre Sanem y Kaan es innegable desde el primer momento. Ella no es la primera en su vida, pero su espontaneidad, su inocencia y su pasión por la vida lo cautivan de una manera que nadie más lo había hecho. A través de malentendidos, situaciones divertidas y momentos muy románticos, Sanem logra romper la coraza de Kaan y demostrarle que el amor verdadero está donde menos lo espera. Lo que hace especial a esta serie es la química arrolladora entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, que traspasa la pantalla y nos hace creer en el poder del amor a primera vista, o mejor dicho, a segunda vista. Además, la serie está llena de paisajes espectaculares de Estambul y de una banda sonora que te transporta directamente a las costas turcas. Un verdadero placer para los sentidos. Pero profundicemos un poco más en la historia de Sanem y Kaan. La serie no solo se centra en la relación romántica principal, sino que también explora las dinámicas familiares y las ambiciones profesionales de los personajes. Sanem, a pesar de su falta de experiencia en el mundo laboral, tiene un talento innato para la creatividad y la publicidad. Su frescura y originalidad la convierten en un activo valioso para la agencia, pero también la exponen a las envidias y rivalidades de sus compañeros. Kaan, por su parte, debe lidiar con las expectativas de su padre y la presión de mantener la agencia a flote. Su compromiso inicial con la modelo Aylin es más una conveniencia social que una verdadera conexión emocional. Es a través de Sanem que Kaan comienza a cuestionar sus prioridades y a reconectar con su verdadera pasión por la fotografía y la naturaleza. La evolución de ambos personajes es notable a lo largo de la serie, y su amor se convierte en un catalizador para el crecimiento personal y profesional. La serie también presenta personajes secundarios memorables, como la hermana de Sanem, Leila, y el excéntrico jefe de publicidad, Emre. Sus historias paralelas añaden humor y profundidad a la trama principal, creando un universo rico y entretenido. Ahora, cambiemos de tono y vayamos a algo un poco más dramático con *Aşk Memnu*. Esta serie es un clásico turco, un verdadero referente del drama romántico. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo adinerado mucho mayor que ella. Biter se casa con Adnan para vengarse de su madre, que también estaba interesada en el mismo hombre. Sin embargo, la vida de Biter da un giro inesperado cuando conoce a Belul, el sobrino de Adnan, un joven apuesto y seductor. Belul tiene fama de ser un mujeriego, y al principio parece que Biter es solo una conquista más en su lista. Pero a medida que pasan los días, ambos se ven envueltos en una pasión prohibida que amenaza con destruir a toda la familia.
Viter no fue la primera mujer en la vida de Belul, ni siquiera la más importante al principio, pero se convierte en una obsesión que lo consume por completo. La serie explora temas como la infidelidad, la ambición, el arrepentimiento y las consecuencias de nuestras decisiones. Lo que hace a *Askmemnu* tan impactante es la complejidad de sus personajes, las actuaciones impecables de Beren Saat y Kibang Tatltu, y el final trágico que te deja sin aliento. Además, la serie está ambientada en una lujosa mansión en Estambul, lo que le da un toque de elegancia y sofisticación. Si les gustan las historias de amor prohibido con un toque de tragedia, esta serie es para ustedes. Profundicemos en la oscuridad de *Askmemnu*. La serie no es solo un romance prohibido, sino una exploración profunda de la psique humana, la ambición desmedida y las consecuencias devastadoras de las decisiones impulsivas. Viter, atrapada en un matrimonio sin amor y consumida por el resentimiento hacia su madre, busca desesperadamente una salida. Belul, por otro lado, es un joven hedonista, acostumbrado a vivir sin responsabilidades ni ataduras emocionales. Su encuentro es explosivo, una mezcla de deseo y rebeldía que los arrastra a un abismo de mentiras y traiciones. La serie juega magistralmente con la tensión sexual y la culpa, creando una atmósfera opresiva y sofocante. Los personajes secundarios como Adnan Bey y su hija Niall, también sufren las consecuencias de la infidelidad, convirtiéndose en víctimas inocentes de un juego peligroso. *Askmemnu* no es una serie fácil de ver, pero su impacto perdura en el tiempo, convirtiéndola en un clásico atemporal. Su análisis de la moralidad, el deseo y la destrucción la convierten en una obra maestra del drama turco. La banda sonora, la fotografía y la dirección artística contribuyen a crear una experiencia visual y emocionalmente intensa. Cambiando completamente de registro, vamos a hablar de una serie que combina el drama con la acción y el romance, *Soz*. Esta serie sigue la vida de un equipo de fuerzas especiales turcas que luchan contra el terrorismo. Dentro de este equipo tenemos a Yavuz Karasu, un comandante valiente y decidido que ha perdido a su prometida en un ataque terrorista. Yavuz es un hombre atormentado por su pasado, que se refugia en el trabajo para evitar el dolor. En un momento dado, se cruza en su camino Bahar, una joven doctora que trabaja en una zona de conflicto. Al principio, Yavuz y Bahar chocan constantemente debido a sus diferentes personalidades y perspectivas. Sin embargo, a medida que trabajan juntos para salvar vidas y combatir el terrorismo, surge una conexión profunda entre ellos. Bahar no reemplaza a la prometida de Yavuz, pero le ayuda a sanar sus heridas y a encontrar de nuevo la felicidad. Ella le demuestra que el amor puede surgir incluso en los momentos más oscuros y que el pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. *Soz* es una serie emocionante y adictiva, con escenas de acción espectaculares y una historia de amor que te llega al corazón. Lo que la hace especial es la representación realista de la lucha contra el terrorismo y el homenaje a los soldados turcos que arriesgan sus vidas por su país. Además, la química entre Tolga Sarta y Deniz Baysal es innegable, lo que hace que su historia de amor sea aún más creíble y conmovedora. Analicemos el corazón de *Soz*. La serie, más allá de la acción y el patriotismo, es una historia de superación y redención. Yavuz, marcado por la tragedia, encuentra en Bahar una luz de esperanza. Su relación no es un romance superficial, sino un vínculo profundo que se construye sobre la base del respeto, la confianza y la admiración mutua. Bahar no solo le ayuda a sanar sus heridas emocionales, sino que también lo inspira a seguir luchando por un futuro mejor. La serie también explora las vidas de los demás miembros del equipo, mostrando sus sacrificios, sus miedos y sus motivaciones. Cada uno de ellos tiene una historia personal que los define y los impulsa a defender su país. *Soz* es una serie que te hace reflexionar sobre el valor de la vida, la importancia de la familia y la necesidad de luchar por lo que crees. Las escenas de acción están bien coreografiadas y son visualmente impactantes, pero el verdadero valor de la serie reside en sus personajes y sus relaciones. Ahora, regresemos a las comedias románticas con una serie que conquistó a miles de fans en todo el mundo, *Senkalkam*. Esta serie nos presenta a Eda, una joven florista que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Sin embargo, sus planes se ven truncados cuando Serkan Bolat, un arquitecto exitoso y frío, le retira su beca. Eda y Serkan se ven obligados a fingir ser pareja durante 2 meses para cumplir un acuerdo comercial. Al principio ambos se detestan y no pueden soportarse el uno al otro.
Sin embargo, a medida que pasan los días, la tensión entre ellos se transforma en atracción. Serkan tiene fama de ser un hombre distante y obsesionado con el trabajo, que no cree en el amor. Ha tenido varias relaciones en el pasado, pero ninguna ha logrado romper su coraza. Eda, con su optimismo, su espontaneidad y su pasión por la vida, logra derribar los muros que Serkan ha construido a su alrededor y le muestra que el amor puede ser algo hermoso y transformador. Eda no fue la primera novia de Serkan, pero sí la primera mujer que lo hizo sentir vivo y que lo inspiró a ser una mejor persona. Asteriscos en Calcap Masterisco es una serie divertida, romántica y llena de momentos entrañables. Lo que la hace especial es la química explosiva entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que no solo traspasó la pantalla, sino que los llevó a vivir un romance en la vida real. La serie también destaca por su estilo visual atractivo, su banda sonora pegadiza y sus paisajes espectaculares de Estambul. El fenómeno Asteriscos en Calcap Masterisco es digno de análisis. Más allá de la trama romántica, la serie capturó la atención del público por su estética moderna, su humor inteligente y la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Eda, con su espíritu libre y su determinación, se convirtió en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Serkan, a pesar de su frialdad inicial, demostró ser un hombre vulnerable y con un gran corazón. Su relación, construida sobre la base de un contrato falso, evolucionó hacia un amor verdadero y profundo. La serie también abordó temas como la amistad, la familia y la importancia de seguir tus sueños. Los personajes secundarios como Melo, Ceren y Ferit añadieron humor y complejidad a la trama. El éxito de Asteriscos en Calcap Masterisco se tradujo en un fenómeno global, con fans en todo el mundo que seguían con pasión la historia de Eda y Serkan. La serie demostró que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que la felicidad está al alcance de la mano si te atreves a perseguirla. Y hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, no podemos ignorar los rumores que circulan sobre una posible reconciliación. Después de su ruptura, muchos fans quedaron devastados y aún sueñan con verlos juntos de nuevo. En las últimas semanas han surgido varias pistas que sugieren que podrían estar dándose una segunda oportunidad. Se les ha visto juntos en varias ocasiones, aunque intentan evitar ser fotografiados. Además, han intercambiado mensajes en redes sociales que han desatado la euforia entre sus seguidores. ¿Será que el amor que surgió en el set de Asteriscos en Calcap Masterisco aún sigue vivo? ¿Estarán dispuestos a dejar atrás sus diferencias y a apostar por una reconciliación? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que es innegable es que Hande y Kerem dejaron una huella imborrable en el corazón de sus fans y que su historia de amor sigue siendo una de las más comentadas y admiradas del mundo del espectáculo turco. Estaremos atentos a cualquier novedad y se las contaremos aquí en el canal. La telenovela Hande Erçel y Kerem Bürsin continúa. La ruptura, aunque dolorosa para muchos, no logró apagar la llama de la esperanza en sus fans más acérrimos. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías y especulaciones, alimentadas por pequeños gestos y coincidencias que podrían indicar una posible reconciliación. La prensa del corazón turca también sigue de cerca sus movimientos, buscando pistas que confirmen los rumores. La relación entre Hande y Kerem trascendió la pantalla, convirtiéndose en un símbolo de amor y esperanza para muchos. Su ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans, que ahora ansían verlos juntos de nuevo. La pregunta que todos se hacen es: ¿podrán superar sus diferencias y darse una segunda oportunidad? La respuesta solo el tiempo la tiene. Y bueno, llegamos al final de este recorrido por las series turcas donde las protagonistas demostraron que no importa ser la primera, sino ser la más especial. Vimos cómo Sanem conquistó a Can con su espontaneidad en Asterisco Erkencikus Asterisco, cómo Biter se convirtió en una obsesión para Belul en Asterisco Askmemnu Asterisco, cómo Bahar ayudó a Yavuz a sanar sus heridas en Asterisco Soz Asterisco, y cómo Eda derribó los muros de Serkan en Asteriscos en Calcap Masterisco. Todas estas historias nos demuestran que el amor verdadero no tiene que ver con el orden de llegada, sino con la conexión profunda, la admiración mutua y la capacidad de transformar la vida del otro. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este viaje por el mundo de las series turcas. Ahora quiero saber su opinión, ¿cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie donde la protagonista no sea la primera, pero sí la más especial? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para ustedes. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amantes de las series turcas.